comparto esto? Porque no solamente en la escuela, en el trabajo, sino aún dentro de las mismas iglesias hemos visto cómo hay cierta menosprecio por la gente. Y el menosprecio que tuvo esta persona fue porque el grueso de la población eran personas humildes, sin preparación, sin un título académico como ella lo tenía. Sin embargo, yo quiero decirte que hay algo muy importante que el Señor está buscando. No es cuánto dinero haya en tu cartera, no es que si tú tienes una licenciatura, una maestría, un doctorado 1, 2 o 3, no es que tú seas de alguna ascendencia distinguida o de un apellido también sobresaliente. Lo que el Señor Jesucristo está buscando es donde la palabra hace rema, es decir, está buscando corazones. Yo quiero que en esta tarde esta palabra tú la puedas tomar y la podamos aplicar. Fíjese, hemos visto que, y gracias a Dios, tanto en la primera como en la segunda reunión, ha llegado personas. Y a veces las personas, por su complexión, por su manera de vestir, yo creo que no compaginan con algunos y son indiferentes. Y yo siempre le he dicho, ¿por qué los que me caen bien, yo les saludo? ¿Por qué los que tienen cierta apariencia, yo les saludo? Pero ¿por qué los que no me agradan, yo me aparto, los desecho? ¿Y sabe por qué? Porque hay ataduras todavía en nuestro corazón. Y cuando hay ataduras en nuestro corazón, nosotros vemos lo que hay en el exterior de la persona, pero no alcanzamos a ver lo que Dios puede ver. Yo quiero que tú voltees a la persona que está a tu lado, ahora le toques el hombro y le digas con mucho respeto: al Señor Jesús no le interesa tu apariencia física, le interesa tu corazón. Esa es la parte más bonita. No, toque a otro necesitado, toca a alguien del hombro y dile: al Señor Jesús no le interesa si estás estrenando, le interesa que tú escuches la palabra. ¿Me está entendiendo? A veces nos preocupamos, y no estoy diciendo no compre ropa, porque cuando venimos a Cristo Él nos bendice, ¿verdad? Él nos bendice. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros no discriminemos a la gente por si trae suéter, por si trae chamarra, por si trae sudadera, por si es de marca. La verdad que a mí eso no me interesa. Yo me compro las cosas que a mí me gustan y que yo me siento cómodo, punto. Así sea de Palacio de Fierro. ¿Sabe cuál es el Palacio de Fierro? ¿Cuál? Ayúdeme. Tianguis, un puesto, eso no tiene nada de malo. Recuerdo que hace como cierto tiempo atrás, fui a trabajo con una sudadera, para mí bonita, agradable, la verdad, cómoda, para mí. Y pero no era de marca, pero para mí, eso a mí nunca me ha interesado. Y llegué, y una de las compañeras me dice: está bonita tu sudadera, pero no es de marca, ¿verdad? Y le dije: no, porque, y le iba a contestar feo, pero le dije, yo estaba pensando en que la mona, no sé, pero ya ve cómo piensa el mexicano ese tipo de cosas, ¿no? Pero le dije sanamente: no es de marca, pero yo me siento muy bien con ella. En otra ocasión llevé otra sudadera que sí era de marca, y hasta en las agujetitas trae la letra, la marca, y uno sabe que cuando hasta en las agujetitas, en los brochecitos trae, pues es de marca. Y me dice: qué padre tu sudadera,
qué bueno que hoy sí traes una de marca, ¿no? Y yo le contesté tranquilamente y le dije, mira, yo le doy gracias a Dios porque sea de marca o no sea de marca, yo traigo ropa, y hay otras personas como tú o como yo que tal vez no tengan que vestir, y a veces nosotros nos preocupamos por lo que vestimos, pero no nos preocupamos y nos ocupamos por lo que sale de nuestra boca, que puede dañar el corazón de las personas. Y recuerdo que en esa ocasión dijo, no, pues sí, tienes razón. Y a veces las palabras que salen de nuestra boca pueden herir el corazón de las personas, porque tú no sabes con cuánto esfuerzo esa persona se puede comprar ese par de zapatos de tenis, con un gran esfuerzo, ¿verdad? Porque posiblemente tardó 1, 2, 3, 4 semanas ir haciendo un guardadito para comprar lo que en sus posibilidades estuvo, y otra persona quizá da un tarjetazo y se pueda comprar en cuestión de 1 minuto algo que le agrada. Pero sabes, me quiero concentrar en esta enseñanza. El Señor no le interesa en absoluto ni si tu casa es de 2 pisos, de 1 piso. Al Señor no le interesa si tienes coche o no tienes coche. Al Señor no le interesa si tú andas caminando o andas en moto o andas en bicicleta. Al Señor le interesa qué persona y qué corazón está dispuesto a escucharlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que más le interesa. Y no importa si eres chino, gordito, japonés, erizo, chino, con verrugas, sin verrugas, morenito, lampiño, eso no le interesa. Y quiero compartirte esta porción en el libro de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 39. Tampoco te dé pena tu origen. Tampoco te dé pena a qué se dedica tu mamá, a qué trabajó tu mamá. La verdad que tú y yo debemos de sentirnos orgullosos porque tenemos un papá, una mamá, bueno, los que lo tienen. Y no importa cuál haya sido su labor, lo que sí importa es que gracias a ese trabajo tú y yo tuvimos alimento, casa y un sostén. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos a hacer un ensayo para que usted vea. Toca al que está a tu lado y dile, ¿en qué trabajaba tu mamá cuando era joven? ¿En qué trabajaba tu mamá? Tal vez algunos digan costurera, tal vez otros digan haciendo el aseo de la casa, otros digan obrera, otros digan cocinera, en fin, otros vendiendo en la tiendita de la esquina. Ahora, a esa misma persona que te contestó, tócale el hombro y dile, siéntete orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque esa persona que tal vez era inferior a los demás, logró trascender al darte a ti una formación, tengas una preparación profesional o no la tengas, se esforzó por darte lo mejor a ti. Y en Lucas capítulo 23, versículo 39, yo quiero que te pongas de pie, por favor. Y vamos a leer del versículo 39 al versículo 40. Dice la palabra de Dios juntos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este
ningún mal hizo. Padre, en esta hora yo te doy gracias por la vida de cada uno de los presentes. Te pido que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu sangre preciosa se vierta sobre nuestras vidas. Quita el sueño, la distracción, el enojo, la molestia, el bochorno, la opresión, la tristeza, la melancolía, y trae paz y libertad a nuestra vida para tomar esta enseñanza, que la podamos oír, que la podamos disfrutar y lo más importante, que la podamos poner por obra en nuestra vida personal. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Fíjate que esta historia me gusta mucho, porque nos habla de dos personas que llevaron una vida complicada. El hecho de que hayan llegado a la pena de muerte, como era la crucifixión, no era porque era gente que andaba haciendo labor social o porque anduviera ayudando a las personas en la calle. Era la consecuencia de actos que habían causado daño a la sociedad, que habían quitado vida, que habían ocasionado violación, guerra, motín, en fin, habían causado daño muy fuerte. Y en ese periodo, durante el Imperio Romano que estaba operando, una de las más terribles, los más terribles castigos era precisamente la pena de muerte a través de la crucifixión. Cuando nosotros oímos de crucifixión, lo relacionamos de inmediato con el Señor Jesús, pero eso era una pena de muerte, era una de las penas de muertes más tristes, más dolorosas y más humillantes. ¿Por qué dolorosas? Porque la persona no moría en un minuto ni en media hora, sino podían transcurrir 8 horas antes de perder aliento de vida. Pero no solamente era eso, sino era el proceso de humillación, de maltrato, el proceso de estar totalmente desnudo en una cruz. La mayoría de las que ven las películas o las imágenes, en la imagen se ve hay un taparrabos. La verdad es que en esa época no existía eso, sino simplemente el cuerpo estaba totalmente desnudo, expuesto, causando vergüenza, dolor y humillación. Cuando había los golpes, pues había sangre, y si había sangre en el rostro, esa sangre atraía a las aves de rapiña. Así que el dolor era muy fuerte, porque el ave de rapiña podía estar picando donde había una herida o podía quitar hasta los ojos. Así que era una muerte dura, cruel, dolorosa, humillante. Era bastante terrible la condición en la que estas personas morían. Sin embargo, muchas de ellas habían llevado una vida difícil y complicada. ¿Por qué el tema de no hacer acepción de personas? En medio de dos malhechores que posiblemente habían matado, robado, extorsionado, secuestrado, no sé qué habían hecho, pero que su condena fue la pena de muerte. En medio de ellos había un hombre llamado Jesús, un profeta, un maestro, un hombre que había predicado a multitudes, un hombre que no había robado, que no había ofendido, que jamás había hecho caras ni fuchi, ni había hecho algo desagradable para recibir esa pena de muerte. Ese hombre estaba en medio y se llamaba Jesús. Ese hombre había caminado por toda esa región de Jerusalén, compartiendo un mensaje de amor, de libertad y de esperanza. La gente lo buscaba, la gente lo seguía y la gente quería escucharlo. Sin embargo, algo sucedió en los últimos días de su vida aquí en la tierra, que recibió una condena arbitraria, que recibió una condena donde ni siquiera hubo un juzgado, donde ni siquiera hubo alguien que litigara a favor del condenado, sino todo fue debajo de la mesa, y en pocas horas se asignó un juicio ilegal, perverso, que llevó a este hombre a la pena de muerte.
Sin embargo, ese hombre, estando en medio de dos malhechores que recibían un castigo posiblemente justo, él, en medio del dolor y del sufrimiento que tenía, jamás los condenó. Jamás dijo: ustedes sí merecen esta pena de muerte, ustedes sí lo merecen, yo no. Jamás hizo ese comentario. La Biblia es bastante clara y fíjense lo que dice: que había uno en el versículo 39 que empezó a juzgar, que empezó a criticar, que empezó a señalar, que empezó a decir muchas cosas, así como nosotros los escuchamos el día de hoy. Tus hijos son malos porque no los presionas y está juzgando. Tú tienes una casa pequeña porque no le exiges a tu marido. Deberías de exigirle. Y comienza a cuestionar y a cuestionar. Tú tienes una mujer que no hace las labores en la casa porque no le has dado una pela. Agarra una riata mojada y hasta que se le rompa el lomo para que entienda. Porque esos son el tipo de cosas que escuchamos el día de hoy. Así como ese hombre estaba ahí diciendo: si tú eres el Cristo, si tú eres. Muchas veces la gente el día de hoy nos juzga y nos critica y nos señala y hacen un sinfín de situaciones. Y están la gente como él: si tú eres el Cristo, pues bájate, sálvate y sálvanos. Juzgando, criticando, señalando. Tú tienes ese tipo y esa condición de hijo y de hija porque te ha faltado mano dura. No. Pero ¿cuántos en lugar de criticar? ¿Cuántos en lugar de juzgar dan mejor un consejo? Se toman un momento para orar. Se toman un momento para compartir por lo menos una porción. Cuando esta persona en el trabajo me hacía esos comentarios, yo le dije: ¿sabes? A veces nosotros con nuestra boca, con nuestras palabras, podemos matar a una persona. Porque posiblemente ese día esa persona se levantó triste, desanimada. Posiblemente esa persona recibió una noticia inesperada. Y lo menos que necesita una persona con una noticia inesperada es que vengan y afecten tu mente, tu corazón y tus emociones. Y a veces cuando alguien llega con una noticia desagradable o con un comentario desagradable, podemos invitar o incurrir a que esas personas se quiten la vida o dejen de asistir a donde va. Esto es tan común y hemos escuchado noticias donde gente ya adulta trabajando en una empresa le hacen el bullying. Algunos han muerto, algunos adultos se han quitado la vida porque no aguantan la opresión en el trabajo. Si imagínate, los adultos no aguantan la opresión en el trabajo, ahora imagínate los jóvenes en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. A mí me ha tocado casos, precisamente hace 2 semanas teníamos un caso donde se acercó la mamá y me dijo: maestro, fíjese que quiero platicar porque mi niña ya no quiere venir a la escuela. Y a mí ese tipo de situaciones son una alerta roja donde tenemos que poner muchísima atención. Y dije: pues coménteme qué es lo que ha generado que la pequeña no quiera venir. Pues dice: es que le dicen chaparra, le dicen pitufo. La niña está chiquita. El grupo que yo atiendo es de cuarto y la niña se ve como de primero o de segundo. Ok, está bien, vamos a tomar. Pero no solamente es eso, sino que la ofenden porque la niña trae su cabello largo y le dicen greñuda, y la niña lleva su cabello con trenzas para que pues no la contagien de algún piojito, de algo que hay. Y le dicen pitufo, trenzudo. Y no solamente eso, pues ya dígame todo lo que le dicen. Y le dicen güerucha porque la niña está güerita, su cabello está totalmente güerito y está blanquita, chaparrita, con trenzas, imagínensela. Está simpática la niña. Pero la gente
no importa si eres moreno, si eres chaparro, si eres güero, siempre está buscando alguna circunstancia. El único detalle es que esta niña casi no habla, la verdad que no habla. Y cuando me empezó a comentar, yo dije, pues esto se lo he escuchado al que es chaparrito, al que es gordito, al que es trompudo, al que es orejón, al que es moreno, en fin. Pero nunca me había tocado un caso donde una persona con ciertas características que se ven agradables no tendría por qué generar un problema, pero lo pasó. Lo peor no fue eso, sino que me dijo, ¿ya no quiere venir a la escuela? Y me dijo otra cosa que me preocupó, me incomodó y me dolió. Y me dijo, y no solamente ya no quiere venir a la escuela, sino que dice que no tiene sentido la vida. Si así va a ser de chiquita, todo lo que le espera de grande. Fíjese cómo una circunstancia pequeña generó en la cabeza de una persona lo que le estaba pasando de niña, lo que le iba a generar cuando fuera grande. ¿Me está entendiendo? Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Y por qué le estoy poniendo este ejemplo del Señor Jesús? Porque el Señor Jesús sabía y conocía perfectamente la condición en la que habían vivido estos dos malhechores. Y pudo haberle dicho, mira, cállate, porque tú estás aquí, porque mataste esa traición. Cállate, porque tú golpeaste a tu mamá. Cállate, porque le robaste a tu madre su propiedad. Cállate por esto, pero no lo hizo. No lo hizo. Y vamos a encontrar que muchas veces la boca va a servir para señalar, para ofender, para agredir, para lastimar, para humillar. Cuando yo escuchaba el comentario de la mamá y de la niña que decía, imagínese lo que estoy viviendo ahora, con 8 años, ¿qué me espera cuando tenga 15, 20, 25, 30? Y le digo, ¿y qué pensó? Ya no vivir. En mi época, a los 8 años, ni siquiera pensábamos en eso. Pensábamos en andar en la patineta, jugando fútbol, andando en la bicicleta, irse a robar los ciruelos de la vecina, en fin, todo ese tipo de cosas que cualquier chamaco a los 8 años está pensando, ¿no? Y bueno, yo lo hacía y le pido perdón a Dios, pero pues así era uno, así era niño uno, y estaba el árbol en la parte de atrás con unos ciruelos, pero así, o los duraznos. Yo nada más esperaba que mi mamá se fuera, agarraba mi escalerita y le decía a mi hermana, tú me echas agua, si ves que alguien viene, gritas. Está bien, canija chamaca nunca gritaba, ¿verdad? Y llegaba la vecina y me decía, Daniel, ¿qué andas haciendo? Quitándole los duraznos podridos para que usted se coma todos los mejores. Y me decía, ay, chamaco, ¿cómo eres? ¿Qué te cuesta pedirlos que yo con gusto te los doy? Pero no era tanto el hecho de pedir, sino el disfrutar la adrenalina de que te subes, de que te chiflan, de que te caes, de que hay un perrote ahí que donde te caigas te iba a dar una santa mordida. Pero sabe, eso era lo que posiblemente en esa época nosotros pasábamos, pensábamos, vivíamos. Pero hoy escuchar que un niño, una niña de 8 años ya no quiere vivir, porque las personas que están a su lado, los compañeros que están a su lado, los conocidos que están muy cerca de esa personita, la limitan y le están causando un dolor, un daño, que dice, ¿para qué vivir si a mis 8 años estoy viviendo esto, estoy pasando esto? ¿Qué me espera? Cuando yo leía esta porción lo relacionaba con lo que estaba pasando. Sin embargo, fíjese lo que dice el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Fíjese, el hombre reconocía que algo habían hecho mal. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que nuestras palabras hieren?
¿Cuántos de nosotros reconocemos que nuestros comentarios dañan, que nuestra cara daña, que nuestra trompa daña, que nuestra cara daña? Y digo la trompa porque empezamos a trompear, ¿no? Y yo siempre digo entre mí, ay, esta persona con su trompa, ¿cómo afecta, cómo daña? Y sabe, a veces entre las palabras, los gestos, las miradas, las expresiones, los movimientos, tú y yo podemos darle en la torre a una persona. Yo siempre he dicho antes de hacer un comentario, hazte esta pregunta: ¿la persona lo quiere oír? ¿Por qué siempre que quieres hacer un comentario quieres soltar el veneno? Y yo siempre cuando lo quiero soltar, porque también lo quiero soltar, me hago la pregunta: ¿Arad lo querrá escuchar? Y el Señor me dice, no, tú cállate. ¿Por qué lo vas a soltar? Cállate. Sin embargo, no todos nos preguntamos si la persona lo quiere escuchar. ¿Nosotros qué hacemos? Que lo soltamos y que le huele la cabeza. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿sabe? Es tiempo de que usted y yo cuidemos nuestra expresión. Es tiempo que usted y yo cuidemos nuestros comentarios. Hay veces que yo quisiera decir muchas cosas. Yo veo lo que hace la gente. Yo veo lo que la gente hace allá afuera. El Señor pone en mi corazón cuando están aquí lo que hace, en verdad. Otros, el Señor pone las palabras y la misma gente lo comenta, lo reafirma y lo dice, pero de una manera u otra sabemos lo que la gente hace. Y la verdad que dan ganas de decirle, mira, quisiera decirte 5 cosas, esto y esto. Pero muchas veces me detengo porque el Espíritu Santo me ha dicho, ¿realmente se lo quieres decir? ¿Para ayudarle? ¿Para entrar en chisme? ¿O para dañarlo? ¿Para qué se lo quieres decir? ¿Para ayudarle? ¿Para entrar en chisme? ¿O para solamente exhibirlo? Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando hablas, ¿cuál es el propósito? ¿Ayudar a la persona? ¿Exhibirlo? ¿O dañarlo? Vamos a avanzar. Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Y sabe, el Señor Jesús lo recibió. Y sabe, el Señor Jesús no juzgó a cuántos había eliminado, a cuántos había ofendido, a cuántos les había quitado la vida, a cuántos los había defraudado, porque la Biblia no dice si defraudó, robó, mató, violó, agredió, secuestró, no dice. Pero el Señor Jesús no lo rechazó, no lo juzgó, no dijo, mi Padre no acepta violadores, secuestradores, asesinos, defraudadores, traidores. Porque el hombre hizo algo. Acuérdate de mí. Es decir, voltea a verme, por favor. Y hoy lo que el Señor quiere es que tú tomes 2 opciones como las que hubo con esos 2 ladrones. Que tu boca siga matando, señalando, ofendiendo, dañando, criticando, juzgando, lastimando la vida de las personas. O que tú seas
como esa persona que reconoce debilidades, o como el Señor Jesús, que no hizo acepción de personas, sino simplemente creo que el Padre te puede perdonar, y si tú te arrepientes, entonces habrá una bendición de vida eterna sobre tu vida y sobre tu casa. Regreso al testimonio de la alumna. Después de platicar con la mamá y con la niña, me di a la tarea de platicar con ella. Y mientras todos estaban trabajando, porque no podemos tener contacto personal solamente con una persona, porque eso está prohibido el día de hoy, la acerqué al escritorio y yo le dije, ¿sabes? La verdad que yo no sé si le has dado gracias a tu mamá, hija, porque se toma el tiempo de peinarte y traes unas trenzas muy bonitas. Y me dice, ¿en serio le gustan mis trenzas? Sí. ¿Y sabes? Qué bueno que tienes este tamaño. ¿Por qué? Porque dicen que los que están chiquitos después van a crecer y van a tener un buen tamaño. Y me dice, ¿usted estaba muy chiquito? Le digo, sí. No más que algo falló en la cuenta, ¿no? Y me dice, ¿cómo estaba? Le digo, estamos hablando de ti, no de mí. Pero te voy a contar, chaparrito, gordito y cachetón. Y a usted le decían cosas. Mira, sí me decían muchas. Pero yo aprendí algo. Que las personas que hablan o dicen, ofenden, tienen un gran dolor en su corazón. Y como tienen un gran dolor en su corazón, quieren que ese dolor lo sienta otro. Por eso actúan de esa manera. Y después me dijo, ¿y entonces usted qué hacía? Yo lo que hacía tan solo era nada más comentarle a mi mamá cómo me iba en la escuela. Y ella siempre me decía, la gente que habla para dañar es porque tiene un gran dolor. Pero tú, como no lo tienes, sigue adelante y perdona. Y yo siempre me quedé con eso. La verdad que luego cuando platico con mi esposa, le digo, yo no sé si me hacían bullying, se burlaban de mí, pero la verdad que yo pasé por alto mucho eso, no, nunca por el tipo de formación a mí me afectó esa parte, no, nunca me afectó ese tipo de circunstancias. Y lo mismo yo le dije a esta niña, ¿sabes? Tú tienes que aprender a sobresalir. Y cuando tú sobresales, en verdad, cuando tú sobresales, te das cuenta que tú optas por tomar las palabras que te dañan o por tomar las palabras de las personas que te quieren. Y yo cuando era niño opté por tomar las palabras de mi mamá. Y me dijo la niña, ¿y qué le decía a su mamá? Que estaba bien guapo y que era muy inteligente y que Dios estaba conmigo. ¿Y a poco usted le creyó a su mamá? Yo dije, ay, esta niña. Porque ya ve cómo son los niños, ¿no? ¿A poco usted le creyó? Le digo, yo siempre le creí porque a mí me enseñaron que las mamás dicen la verdad. Entonces, ¿usted sí le creyó? Sí. Y yo quiero, le dije a la niña, que tú le creas a tu mamá y que tú me creas a mí. Y que ese deseo de no venir a la escuela y ese deseo de no vivir, lo dejes a un lado. Tienes muchas cosas que hacer, todavía muchísimas cosas que hacer. Es que no tengo amigos. Les tiendo mi mano y le digo, aquí tienes al primero de muchos que van a venir, de muchos. Es que a mí no me hablan por todo lo que usted ya sabe. Le digo, porque te tienen envidia. La mayoría de los niños en el salón son prietitos.
te tienen envidia, pero eso no lo vas a decir, esto queda entre tú y yo. Y me dice, ¿en verdad usted cree que puedo salir adelante? ¿Usted cree que puedo tener amigos? ¿Usted cree que no me las palabras que me dicen no me van a dañar? Y le digo, Dios te va a ayudar. Y me dice, bueno. Y a la hora del recreo me dice, usted me dijo que es mi amigo. Sí. ¿Me puedo juntar con usted? Yo digo, ay Señor, todo el día estoy con los chamaquitos y ahora voy a tener aquí una hora en mi receso, pero bueno, yo abrí mi boca y ahora le cumplo, ¿no? Y ahí está, y ahora se juntan más con ella y conmigo. ¿Por qué te comparto esto? Tú puedes hacer que una persona se quiera quitar la vida y le encuentre el insabor de la vida, o tú puedes hacer que esa persona le encuentre un sentido. A mí me preocupa cuando la gente grande se quiere quitar la vida, pero me angustia cuando un niño o una niña de 8 años diga, ya no quiero vivir. A los 8 años, yo quiero que usted piense, ya vamos a ir terminando. Piense usted qué hacía a los 8 años. Además de robarse los duraznos y los ciruelos, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Sisma a los 8 años, además de robarte los ciruelos del vecino o las peras? ¿No te acuerdas? Arad, ¿qué hacías a los 8 años? Jugar. Toño, ¿qué hacías a los 8 años? Él era otro tipo de niño, trabajar. ¿Sí trabajabas? Pero creo que la mayoría, aparte del trabajo, jugábamos, disfrutábamos lo que estaba en ese momento. Y cuando estamos en consejería y la gente me dice, pastor, ya no quiero vivir, la vida no tiene sentido, me angustio. Pero cuando escucho que un niño o una niña de 7, 8, 9 años dice, ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir, la vida y este mundo es trágico, si ahorita estoy sufriendo, ¿qué me espera cuando sea joven, cuando sea adulto? Y a veces tú y yo podemos ser responsables. Tú y yo con nuestras acciones, tú y yo con nuestras palabras, tú y yo con nuestras actitudes. Y sabes, en esta hermosa tarde lo que el Señor quiere es que si tú has estado con una mentalidad de enojar, de reprochar, de señalar, de ser contreras por nacimiento, tú no tienes la culpa, pero tú puedes hoy tomar la decisión de dejar de ser eso que el enemigo quiere y te conviertas en una persona que pueda tener una actitud diferente. Que hoy cuando termine la reunión, por lo menos saludes a 4 personas y no saludes al que te caiga bien o con el que siempre platicas, sino que hoy tú te des a la tarea de, bueno, si yo soy joven, ¿por qué no saludar a un hermano mayor? Igual a ese hermano mayor hoy le dé gusto que un joven le salude. ¿No crees? ¿Qué sentiría un hermano adulto que hoy un joven lo salude? Y lo vamos a hacer práctico. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ayúdenme, levanten su mano. 2. ¿Y los demás qué son? ¿Sesentones, setentones o qué son? Ok, 2 jóvenes que vayan a saludar a 2 personas adultas, así de mano, y le digan, Dios le bendice, hermano. No más Toño, ¿y eso qué le cincuentón? ¿No hay más jóvenes por aquí? Aunque sea de 25, de 30 años, de 18 años. Aunque sea de 37 años. ¿Sabes? ¿Quién no te dice que tu saludo y tu sonrisa a ese adulto que tú hoy saludaste sea la señal
de que ese adulto diga vale la pena vivir. Recuerdo que en una ocasión estaba ministrando a una persona mayor, ya como de 65 años. Y al estarla ministrando me dijo: pastor, mire, yo nada más le pedí a Dios una señal. No tenía familia, no tenía hijos, no nada. Trabajaba para él, en fin, una situación un poco difícil. Curiosamente tampoco lo saludaban, porque su apariencia física no era muy grata. Llegaba a la iglesia, todo el mundo en la iglesia se saludaba, se sonreía, pero a esta personita no la saludaba. Y un día me dijo, bien contento: ¿sabe? Hoy pensaba dar las gracias, irme y regresar al mundo, porque a veces creo que la vida en Cristo y el mundo es igual. Lo único que cambia es que en la iglesia popular hay imágenes y aquí no hay, pero la manera de comportarse de la gente de allá y de aquí es muy similar. Ay, lo escuché. Pero me dijo, pero hoy en la mañana le pedí a Dios una señal, y yo le dije: Señor, si dentro de toda esta gente que está aquí, un joven o un adolescente me saluda, eso va a ser señal de que tú quieres que yo me quede aquí, siga adelante, y no me importan las condiciones o las circunstancias que están a mi alrededor, tú estás conmigo. Y le digo, ¿y qué le pasó? Me saludó un joven y me dio una palmada en el hombro y me sentí importante. Por eso te comparto hoy. ¿No será que aquí tal vez haya alguien que no tenga familia, o tal vez sí la tiene, pero no se siente ni importante ni seguro? Y hoy tu saludo, hoy tu sonrisa pueden ser determinantes para esa persona. ¿No lo crees? Quiero que vayas Santiago 2:1 y con esto cerramos. Santiago capítulo 2 versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ayúdeme usted a leer el versículo 5. Háblele al que está llenito de vida, a la que está llenita de vida, a la que no se peinó, a la que no se bañó, al que huele, a la que huele a cama, al que tal vez para ti es desagradable ante tu vista, al que siempre trae posiblemente la misma ropa. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Si estando el Señor Jesús en la cruz del Calvario no discriminó a ese condenado a muerte, por eso comencé con esa parte. Si estando el Señor Jesús en la cruz del Calvario, en medio del dolor, la humillación, el maltrato, las burlas, bueno, hubiera dicho, ay, ya cállense, ya me tienen hartos. Por culpa de todos estos estoy aquí y ustedes todavía me salen aquí con sus niñerías. No dijo eso. Simplemente dijo, desde hoy estarás conmigo. Y puso atención al dolor,
puso atención al sufrimiento, puso atención a la persona que estaba en ese lugar, condenada a muerte por sus actitudes, por sus acciones. No lo despreció, no lo desechó, no lo señaló, no le dijo esto y más mereces. No le dijo te vas a ir al infierno. Simplemente le dijo desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en esta tarde gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos ayudes a vivir y a expresar el amor en nuestro corazón y del corazón hacia las personas que nos rodean. Posiblemente pensamos diferente, actuamos diferente, nos conducimos de manera diferente, pero eso no es señal de que tenemos que vivir ofendiendo, señalando, marginando, apartando a las personas de nosotros. Puedo pensar diferente, pero el amor de Jesús hace que yo ame como tú quieres, no como yo pienso. Y hoy en esta tarde, yo te pido que en el nombre de Cristo Jesús, el amor de Jesucristo sea mayor en nuestro corazón que nuestra manera de pensar. Que el amor del Señor Jesucristo, que estuvo hasta el último momento en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, hasta el último momento estando en esa cruz del Calvario, fue visible y fue palpable. Y si ese amor fue visible y fue palpable, te pedimos que ese amor también esté en nosotros y que sea visible y palpable con cada una de las personas que están cerca de nosotros, comenzando por nuestra familia, hasta las personas con las que trabajamos, convivimos, mucho más con los hermanos de la congregación. Si lo hemos hecho, sigámoslo practicando. Pero si no lo hemos hecho, creo que es el tiempo para poderlo hacer. Que tu amor y tu gracia sea hoy y siempre con nosotros, y que tu amor nos ayude a vivir una vida sin señalar y sin hacer acepción de personas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy, antes de que pase a dar los saludos, ofrenda, ¿qué te parece si hoy tú saludas a dos personas que no vengan contigo, que no sean de tu familia? Porque regularmente saludas a tu esposo, saludas a tu hijo, saludas a alguien de tu familia. Sonríele, mire, esa persona te estaba esperando. En verdad que ese saludo, esa sonrisa, esa palmada, ese abrazo, ese hola, o ese que se quedó pasmado y nada más te sonrió, estaba esperando el Señor que lo usara para traer bendición a tu vida.